Hola y bienvenidos un día más a este canal donde este pato lector les narrará diferentes libros e historias. En esta ocasión vamos a continuar con La Divina Comedia por Dante Alighieri, Infierno. Oh vosotros los que entráis a este canal, no olviden suscribirse y darle like al video o abandonad toda esperanza. Tercer canto. Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto, me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo nada creado, a excepción de lo eterno, y yo duro eternamente. Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Vi escrita estas palabras con caracteres negros en el dintel de una puerta, por lo cual exclamé: Maestro, el sentido de estas palabras me causa pena. Y él, como hombre lleno de prudencia, me contestó: Conviene abandonar aquí todo temor, conviene que aquí termine toda cobardía. Hemos llegado al lugar donde te he dicho que verías a la dolorida gente que ha perdido el bien de la inteligencia. Y después de haber puesto su mano en la mía, con un rostro alegre, que me reanimó, me introdujo en medio de las cosas secretas. Allí, bajo un cielo sin estrellas, resonaban suspiros, quejas y profundos gemidos, de suerte que al escucharlos comencé a llorar. Diversas lenguas, horribles blasfemias, palabras de dolor, acentos de ira, voces altas y roncas acompañadas de palmadas producían un túmulo que va rodando siempre por aquel espacio eternamente oscuro, como la arena impelida por un torbellino. Yo, que estaba horrorizado, dije: Maestro, ¿qué es lo que oigo y qué gente es esa que parece doblegada por el dolor? Me respondió: Esta miserable suerte está reservada a las tristes almas de aquellos que vivieron sin merecer alabanzas ni vituperio. Están confundidas entre el perverso coro de los ángeles que no fueron rebeldes ni fieles a Dios, sino que solo vivieron para sí. El cielo los lanzó de su seno por no ser menos hermosos, pero el profundo infierno no quiere recibirlos por la gloria que con ello podría reportar los demás culpables. Y yo repuse: Maestro, ¿qué cruel dolor les hace lamentarse tanto? A lo que me contestó: Te lo diré brevemente. Estos no esperan morir, y su ceguedad es tanta que se muestran envidiosos de cualquier otra suerte. El mundo no conserva ningún recuerdo suyo. La misericordia y la justicia los desdeña. No hablemos más de ellos, míralos y pasa adelante. Y yo, fijándome más, vi una bandera que iba ondeando tan deprisa que parecía desdeñosa del menor reposo. Tras ella venía tanta muchedumbre que no hubiera creído que la muerte destruyera tan gran número. Después de haber reconocido a algunos, miré más fijamente y vi la sombra de aquel que por cobardía hizo la gran renuncia. Comprendí inmediatamente y adquirí la certeza de que aquella turba era la de los ruines, que se hicieron desagradables a los ojos de Dios y a los de sus enemigos. Aquellos desgraciados que no vivieron nunca, estaban desnudos y eran molestados sin tregua por las picaduras de las moscas y las avispas que allí había, las cuales hacían correr por sus rostros la sangre, que mezclada con sus lágrimas era recogida a sus pies por asquerosos gusanos. Habiendo dirigido mi mirada a otra parte, vi nuevas almas a la orilla de un gran río, por lo cual dije: Maestro, dígnate manifestarme quiénes son y por qué ley parecen esos tan prontos a atravesar el río, según puedo ver, a favor de esta débil claridad. Y él me respondió: Te lo diré cuando pongamos nuestros pies sobre la triste orilla del Aqueronte. Entonces, avergonzado y con los ojos bajos, temiendo que le disgustasen mis preguntas, me abstuve de hablar hasta que llegamos al río. En aquel momento vimos un anciano cubierto de canas, que se dirigía hacia nosotros en una barquichuela gritando: ¡Ay de vosotras, almas perversas! No esperéis ver nunca el cielo. Vengo para conducirlos a la otra orilla, donde reinan eternas tinieblas en medio del calor y del frío. Y tú, alma viva, que estás aquí, aléjate de entre estas que están muertas. Pero cuando vio que no me movía, dijo: Llegarás a la playa por otra orilla, por otro puerto, mas no por aquí.
Para llevarte se necesita una barca más ligera. Y el guía le dijo: Carón, no te irrites. Así se ha dispuesto allí donde se puede todo lo que se quiere, y no preguntes más. Entonces se aquietaron las velludas mejillas del barquero de las lívidas lagunas, que tenía círculos de llamas alrededor de sus ojos. Pero aquellas almas, que estaban desnudas y fatigadas, no bien oyeron tan terribles palabras, cambiaron de color, rechinaron los dientes, blasfemando de Dios, de sus padres, de la especie humana, del sitio y del día de su nacimiento, de la prole de su prole y de su descendencia. Después se retiraron todas juntas, llorando fuertemente, hacia la orilla maldita en donde se espera a todo aquel que no teme a Dios. El demonio Carón, con ojos de ascuas, haciendo una señal, las fue reuniendo, golpeando con su remo a las que se rezagaban, y así, como en otoño van cayendo las hojas una tras otra, hasta que las ramas han devuelto a la tierra todos sus despojos, del mismo modo, los malvados hijos de Adán se lanzaban uno a uno desde la orilla a aquella señal, como pájaros que acuden al reclamo. De esta suerte se fueron alejando por las negras ondas, pero antes de que hubieran saltado en la orilla opuesta, se reunió otra nueva muchedumbre, en la que aquellas habían dejado. «Hijo mío», me dijo el cortés maestro, «los que mueren en la cólera de Dios acuden aquí de todos los países y se apresuran a atravesar el río, espoleados de tal suerte por la justicia divina, que su temor se convierte en deseo. Por aquí no pasa nunca un alma pura, por lo cual, si Carón se irrita contra ti, ya conoces ahora el motivo de sus desdeñosas palabras». Apenas hubo terminado, tembló tan fuertemente la sombría campiña que el recuerdo del espanto que sentí aún me inunda la frente de sudor. De aquella tierra de lágrimas salió un viento que produjo rojizos relámpagos, haciéndome perder el sentido y caer como un hombre sorprendido por el sueño. Cuarto canto. Interrumpió mi profundo sueño un trueno tan fuerte que me estremecí como hombre a quien se despierta a la fuerza. Me levanté y, dirigiendo una mirada en derredor, fijé la vista para reconocer el lugar donde me hallaba. Vime junto al borde del triste valle, abismo de dolor en el que resuenan infinitos ayes, semejantes a truenos. El abismo era tan profundo, oscuro y nebuloso que en vano fijaba mis ojos en su fondo, pues no distinguía cosa alguna. «Ahora descendamos allá abajo, al tenebroso mundo», me dijo el poeta muy pálido. «Yo iré primero y tú segundo». Yo, que había advertido su palidez, le respondí: «¿Cómo he de ir yo, si tú, que sueles desvanecer mis incertidumbres, te atemorizas?» Y él repuso: «Las angustias de los desgraciados que están ahí abajo refleja en mi rostro una piedad que tú tomas por terror. Vamos, pues, que la longitud del camino exige que nos apresuremos». Y sin decir más, penetró y me hizo entrar en el primer círculo que rodea el abismo. Allí, según pude advertir, no se oían quejas, sino solo suspiros, que hacían temblar la eterna bóveda y que procedían de la pena sin tormento de una inmensa multitud de hombres, mujeres y niños. El buen maestro me dijo: «¿No me preguntas qué espíritus son los que estamos viendo? Quiero pues que sepas, antes de seguir adelante, que éstos no pecaron. Y si contrajeron en su vida algún mérito, no es bastante, pues no recibieron el agua del bautismo, que es la puerta de la fe, que forma tu creencia. Y si vivieron antes del cristianismo, no adoraron a Dios como debían. Yo también soy uno de ellos. Por tal falta, y no por otra culpa, estamos condenados, consistiendo nuestra pena en vivir con el deseo sin esperanza». Un gran dolor afligió mi corazón cuando oí esto, porque conocí personas de mucho valor que estaban suspensas en el limbo. «Dime, maestro y señor mío», le pregunté para afirmarme más a esta fe que triunfa de todo error, ¿alguna de esas almas ha podido, bien por sus méritos o por los de otros, salir del limbo y alcanzar la bienaventura? Y él, que comprendió mis palabras encubiertas y oscuras, repuso: «Yo era recién llegado a este sitio cuando vi venir a un ser poderoso, coronado con la señal de la victoria. Hizo salir de aquí el alma del primer padre, y la de Abel su hijo, y la de Noé, la del legislador Moisés, tan obediente, la del patriarca Abraham, y la del rey David, a Israel,
con su padre y con sus hijos, y a Raquel por quien aquel hizo tanto, y a otros muchos a quienes otorgó la bienaventura, pues debes saber que antes de ellos no se salvaban las almas humanas. Mientras así hablaba, no dejábamos de andar, pero seguíamos atravesando siempre la selva, esto es, la selva que formaban los espíritus apiñados. Aún no estábamos muy lejos de la entrada del abismo cuando vi un resplandor que triunfaba del hemisferio de las tinieblas. Nos encontrábamos todavía a bastante distancia, pero no tanta que no pudiera yo distinguir que aquel sitio estaba ocupado por personas dignas. Oh tú que honras toda ciencia y todo arte, ¿quiénes son esos cuyo valimiento debe ser tanto que así están separados de los demás? Y él a mí: la hermosa fama que aún se conserva de ellos en el mundo que habitas les hace acreedores a esta gracia del cielo, que de tal suerte los distingue. Entonces oí una voz que decía: honrad al sublime poeta, regresad su sombra, que se había separado de nosotros. Cuando cayó la voz, vi venir a nuestro encuentro 4 grandes sombras, cuyo rostro no manifestaba tristeza ni alegría. El buen maestro empezó a decirme: mira aquel que tiene una espada en la mano y viene a la cabeza de los 3 como su señor. Ese es Homero, poeta soberano. El otro es el satírico Horacio. Ovidio es el tercero, y el último, Lucano. Cada cual merece como yo el nombre que antes pronunciaron unánimes, me honran y hacen bien. De este modo vi reunida la hermosa escuela de aquel príncipe del sublime cántico, que vuela como el águila sobre todos los demás. Después de haber estado conversando entre sí un rato, se volvieron hacia mí dirigiéndome un amistoso saludo, que hizo sonreír a mi maestro, y me honraron aún más, puesto que me admitieron en su compañía, de suerte que fui el 6º entre aquellos grandes genios. Así seguimos hasta donde estaba la luz, hablando de cosas que es bueno callar, como bueno era hablar de ellas en el sitio en el que nos encontrábamos. Llegamos al pie de un noble castillo, rodeado 7 veces de murallas altas, y defendido alrededor por un bello riachuelo. Pasamos sobre este como sobre tierra firme, y atravesando 7 puertas con aquellos sabios, llegamos a un prado de fresca verdura. Allí había personajes de mirada tranquila y grave, cuyo semblante revelaba una grande autoridad. Hablaban poco y con voz suave. Nos retiramos luego hacia un extremo de la pradera, a un sitio despejado, alto y luminoso, desde donde podía verse toda aquella alma. Allí, en pie sobre el verde esmalte, me fueron señalados los grandes espíritus cuya contemplación me hizo estremecer de alegría. Allí vi a Electra, con muchos de sus compañeros, entre los que conocí a Héctor y a Eneas. Después a César, armado, con sus ojos de ave de rapiña. Vi en otra parte a Camila y a Pentesilea, y vi al rey latino, que estaba sentado al lado de su hija Lavania. Vi a aquel bruto que arrojó a Tarquino de Roma, a Lucrecia, a Julia, a Marcia y a Cornelia, y a Saladino, que estaba solo y separado de los demás. Habiendo levantado después la vista, vi al maestro de los que saben, sentado entre su filosófica familia. Todos le admiraban, todos le honran. Vi además a Sócrates y a Platón, que estaban más próximos a aquel que los demás, a Demócrito, que pretende que el mundo ha tenido por origen la causalidad, a Diógenes, a Anaxágoras, a Tales, a Empédocles, a Heráclito y a Zenón. Vi al buen observador de la cualidad, es decir, a Dioscórides, y vi a Orfeo, a Tulio y a Lino, y al moralista Séneca, el geómetra Euclides, a Ptolomeo, Hipócrates, Avicena, Galeno y Averroes, que hizo el gran comentario. No me es posible mencionarlos a todos, porque me arrastra el largo tema que he de seguir, y muchas veces las palabras son breves para el asunto. Bien pronto la compañía de 7 queda reducida a 2,
Mi sabio guía me conduce por otro camino fuera de aquella inmovilidad hacia una aura tenebrosa, y llegó a un punto privado totalmente de luz. Por ahora dejaremos hasta aquí nuestra historia. No olviden dejar en comentarios sugerencias de nuevas lecturas. Si les está gustando, denle like, compartan y suscríbanse, así como de unirse a la familia del Pato Lector, o dejarme un super gracias para continuar con este tipo de videos. Sin más, hasta la próxima. Bye.